Cuando las facturas, los sueños y las obligaciones se acumulan, tu dinero deja de alcanzar. Casa, colegio, deudas, proyectos, todo grita al mismo tiempo. Este episodio te enseña un método práctico para priorizar tu dinero, apagar lo urgente, crear estabilidad y avanzar solo una meta a la vez. Así recuperarás control, tranquilidad y sentido en tu dinero. Hola a todos, bienvenidos al episodio final de temporada. Hoy traemos un episodio para colgar la nevera, ¿sí? Para pegar en la agenda, para recordar todos los días. ¿No es cierto, Diego? Sí. Brian, pero es inevitable mencionar que siempre genera algo de nostalgia, ¿no? El episodio 13º de cada temporada. Claro. Es que pasamos momentos muy agradables aquí en la radio y también nos sentimos muy bendecidos de leer todo lo que ustedes nos escriben y todos los cambios que han sucedido en sus vidas a causa de este programa. Yo, de hecho, no puedo dejar de decirlo, pero acabo de recibir un piropazo antes de... Pero bueno, hoy ya poniéndonos serios, hoy sí que vamos a entrar en un episodio bien interesante que significa poner la casa en orden, Brian. Uh-huh. Y no lo vamos a hacer con fórmulas raras, tampoco con tecnicismos. Tratamos de no sonar tan técnicos en este podcast. Queremos crear una rutina de dinero que funcione incluso cuando podamos estar cansados, ¿no? Cuando se pierda un poco el entusiasmo, cuando estemos estresados, cuando las ganas estén haciendo falta, porque ahí es donde solemos caernos. Así es, vivimos en modo incendio. Uh-huh. Todo el tiempo tenemos fuego a nuestro alrededor. Sí. ¿Cierto? No sé si ustedes, queridos oyentes, se sientan identificados que, por ejemplo, un mes toca la matrícula, luego que está el pago de la EPS, hay que pagar la tarjeta, luego está la cuota de la casa, la del carro, y sentimos que nunca avanzamos. No hemos salido del SOAT cuando ya llegó una nueva, ¿no? Exactamente. Y hay el asunto, Brian, y es que esta situación se presta para que nos comencemos a confundir urgencia emocional con urgencia financiera. ¿Ok? Porque al final, cuando todo parece urgente, es porque realmente no tenemos una prioridad contundente, uh-huh. Una prioridad madre, podríamos decir. Uh-huh. Y ahí es cuando comenzamos a reaccionar y no a decidir. Okay. Y el cerebro pues entra en estrés porque siempre termina apagando incendios y no está construyendo un futuro, no tiene un sistema que le permita tener un control real. Y si todo es urgente, entonces al final nada es importante y no estamos avanzando de verdad. Interesante esa última frase, Diego. Uh-huh. Y hay una regla de oro, sí, creería yo. Y eso sí, digamos que nos lo dicen nuestros papás, nuestros abuelos, y es: no todas las metas pesan igual. Así aplica es. Para cualquier ámbito de la vida. Absolutamente. Y vamos a mostrar algo que cuando lo terminamos de entender bien, nos ayuda a ordenar la vida financiera. Pero, a ver, sí, es cierto, nos enfocamos mucho en el área financiera en este podcast, pero esto sí que es absolutamente transversal a la vida. Uh-huh. ¿Ok? Ahora, todas tus metas, todas caben en 4 categorías. Okay. Y cuando las pones en orden, la ansiedad baja y el progreso comienza a subir. ¿Vamos con la primera? Sí, perfecto. Hablemos, Brian, de supervivencia. La supervivencia es la que sostiene tu vida diaria. Y ahí estamos hablando, y seguramente recuerdas cuando estuvimos hablando de las 4, el cuadrante de las decisiones financieras. Uh-huh. Y aquí este es precisamente el primer cuadrante y es donde está lo que sostiene la vida diaria: la comida, el arriendo, la hipoteca, los servicios, la salud, el transporte. Uh-huh. Es eso básico, eso que si no está cubierto, pues va a hacer tambalear cualquier otra meta en la vida. Okay. Eso es como el que construye el segundo piso sin terminar la placa del primero, ¿no? Mira, Brian, si lo aterrizamos a un caso real, hay personas que intentan ahorrar para la cuota inicial de un apartamento. Mira lo absurdo que puede sonar esto, uh-huh, mientras están atrasadas en el pago del servicio. Wow. Ahí no hay sentido. Eso, uh-huh, es vivir en 2 mundos, claro, en un mundo paralelo al mismo tiempo, y eso te desgasta emocionalmente. ¿Ok? Uh-huh. Vámonos a un segundo, que sería crear piso, es decir, una estabilidad mínima. Okay. Y aquí hablamos mucho de estabilidad. De hecho, a ti me lo mencionaste en algún episodio. La palabra balance te gusta, Brian. Me encanta, sí.
Entonces necesitamos encontrar dos cosas que te protejan de la montaña rusa de la vida, porque es cierto, vivimos de imprevistos en imprevistos. Y aquí viene, yo creo que la frase clave de todas las 3 temporadas del podcast, y es el famoso fondo de emergencias o el fondo de reserva. También tener identificadas las deudas clave, especialmente las que son de interés alto. ¿Ok? Porque cuando yo tengo mi fondo de reserva, estoy hablando de mis defensas financieras. Porque si no tenemos defensas, cualquier imprevisto nos va a golpear y nos va a golpear duro. Una enfermedad, un daño en el carro, un ingreso que te retrasa. Mira, yo alguna vez iba en el carro y hice una curva extraña, hice un giro extraño más bien, y reventé la llanta contra el andén. Y una llanta nueva. Wow. ¿Ves? Tiene que ser que, una punta, no sé qué fue lo que pasó allí. Y ese tipo de imprevistos que se te pueden presentar en cualquier momento, no por necesariamente una llanta desgastada, sino porque pues la llevaste al extremo en un momento determinado. Tener un fondo de reserva te va a dar esa calma. Y mira, ese minifondo de 300, 500 mil pesos que tú mantengas allí constante, ya no te lleva a la urgencia de tener que ir a endeudarte con tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Wow, ¿ves? Importante. Luego vamos con una tercera, que es el progreso. ¿Ven? Y aquí sí hablamos de los sueños. Entonces, acuérdate, estamos hablando de 4 áreas, ¿no? La primera ya dijimos que es esa área de supervivencia, el área esencial. Acabamos de conversar de la estable y vámonos ahora hacia el progreso. Y aquí estamos hablando de estudios, estamos hablando de negocios, de compra de vivienda, de mejoras que queremos hacer en la casa. De pronto queremos ampliar la cocina, queremos mejorar un baño, o esas metas intermedias de la vida, ¿no? Son esas cosas que definitivamente mejoran nuestra vida de alguna manera u otra. Pero ojo con esto, solo funcionan cuando la supervivencia y la estabilidad no están en llamas. ¿Ok? Porque fíjate que acabamos de salir de las 2 esenciales. Supervivencia, estabilidad. Progreso, necesitamos tener equilibradas las 2 primeras. ¿Ok? Por ejemplo, hay gente endeudada, Brian, que está intentando pagar una maestría y luego sienten que la vida se volvió un horno caliente, y no es por falta de capacidad, sino que es por falta de coherencia, de secuencia, de orden, de disciplina, de estructura. ¿Ok? Así es. Y la cuarta es futuro, lo que construye tu libertad a largo plazo. Y ahí estamos hablando del retiro, de las inversiones, del patrimonio. Hay muchas personas que quieren meterse en el mundo de las inversiones que todavía no tienen ni siquiera asegurada la estabilidad con un fondo de reserva. Y aquí no estamos hablando de que se necesiten para invertir montos gigantes tampoco, pero hablamos de constancia, pero yo necesito de nuevo, y lo voy a decir, coherencia. Porque mira, Brian, el error de la mayoría, o el error que hunde a la mayoría de las personas, es intentar empujar metas de categoría 3 y 4, es decir, estas 2 últimas que hemos mencionado, cuando las de categoría 1 y 2 están ardiendo, cuando no tienen un piso, cuando no tienen una base real. Sí, por eso hay muchas personas que, por ejemplo, sienten culpa por no ahorrar para la casa. Sí. Cuando lo mencionabas, aún están en deudas. Por ejemplo, ¿ves? No tiene sentido. Exacto. Diego, y sin duda, la claridad elimina la culpa. Sí, totalmente. Diego, ¿cómo podemos hacer para, y te lo voy a poner más difícil todavía, en 3 pasos, poder crear una matriz para poder priorizar nuestra vida financiera? Bien, una matriz de 3 pasos. Apaga lo que quema. Ok. Y no es precisamente el agua hirviendo o el sancocho, pero ¿qué es lo que está quemando tus finanzas en este momento? Pueden ser deudas con interés alto. Estamos hablando de tarjetas de crédito. Casi no menciono en el podcast, Brian, los cupos rotativos. Los cupos rotativos alcanzan a tener la misma tasa de interés de una tarjeta de crédito. Entonces, identificar esas tarjetas, esos cupos rotativos, esos créditos de consumo, el gota a gota y el gota... Casi que podríamos reírnos acá, pero para alguna persona que está escuchando el podcast en este momento se lo toma en serio. Sí, claro. Porque puede estar en este momento siendo presa de ese gota a gota. Pero también hay gotas a gotas disfrazados de suscripciones, de apps, todos estos temas, ¿no? Que nos llevan a un desorden mensual, falta de control de gastos, ¿ok? Y pues de alguna manera u otra también esos pagos que venimos haciendo retrasados de manera recurrente. Por ejemplo, el crédito se vence los 5 de cada mes y lo estoy pagando los 15. Parece que no es grave,
pero estoy pagando un costo adicional y eso se constituye en un gasto hormiga. Entonces, y tampoco me deja ver bien estructurado financieramente, ¿no? Así es. Entonces, si no apagas el incendio, no sirve que hagas planes bonitos, no van a funcionar. Bien, vámonos con la tercera regla. Si la primera es apaga lo que quema, esta es crear piso, es crear estabilidad. Volvemos a hablar del tema de estabilidad. Ese fondo de emergencias, aunque sea pequeño, aunque sea de 300, 500 mil pesos, lo que tú puedas lograr en este momento. Automatizar acciones básicas, ¿ok? Y hacer ajustes pequeños, pero que sean constantes. Eso significa que necesitamos ser intencionales. Eso significa que necesito apartar mis 20, mis 30 minutos semanales para revisar cómo van progresando mis finanzas y qué ajustes necesito ir haciendo para lograr optimizar todo. ¿Bien? Okay. Y me voy con la tercera. Perfecto. Elige una meta de progreso. Una sola. No 2, no 5. Esa meta que va a ser transversal a tus decisiones, esa que va a cambiar tu vida mucho más rápido, que es eso que tú vas a hacer que es tan relevante, que es tan importante, que es tan grande que le pega a otro proyecto que tienes. Esa que te dé más retorno emocional. De hecho, si yo quiero llegar a un retorno financiero, necesito de alguna manera u otra estimularme yo mismo. Y esa que sea realmente alcanzable en el momento de vida en el que estás ahora. Esa meta que te estire, que te exija. Imagínate, Brian, tú estirando un caucho, una liga, le dicen en otras regiones. Sí. Tú la estiras, pero sabes hasta qué nivel de resistencia tiene, que no se rompa. Entonces, voy al punto con esto. Que sea esa meta que te estire, pero que no te reviente, que no te rompa de ninguna manera. Así es. Diego, ¿y qué le dirías a las personas que nos están escuchando y sé que se están preguntando en este momento, y si siento que todas son importantes? Brian, aquí necesitamos priorizar. Necesitamos hacer que lo más importante sea lo más importante, que es uno de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que es un libro fantástico de Stephen Covey que recomiendo. Es un libro esencial para leer. Entonces, eso es lo que necesitamos, Brian, definir prioridades. Y prioridad significa que si avanzas en esa, las demás van a mejorar automáticamente en su momento. Perfecto, Diego. Yo creo que eso nos queda súper claro a todos. Pero, ¿qué pasaría si yo te pidiera que me dieras ejemplos prácticos sobre este tema? Hay un caso, Brian, que de hecho me lo he encontrado en algunas giras, y son personas que tienen deudas, pero quieren estudiar. Y son personas que se están financiando ellos mismos los estudios. Y generalmente son personas que trabajan medio tiempo. Así que esto es un ejemplo que es muy común. Y estoy hablando de personas inteligentes, disciplinadas, con deseo de crecer, pero que están atrapadas porque quieren estudiar sin haber estabilizado primero sus finanzas. ¿Ves? Okay. Y no es que estudiar sea malo, ni más faltaba, ¿no? El problema es la mezcla. Estudiar mientras cargas con una deuda pesada es como montar en bicicleta con los frenos puestos. Okay. O como lo hemos dicho en otros episodios, vas en el carro con el freno de mano, ¿sí o no? Entiendo. Avanzas, pero te cansas el doble. Hay una carga emocional en tu cabeza. Claro, ¿okay? Que sí. Diego, y quisiera proponerte un segundo caso, claro, para que me dieras un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una pareja que tiene niños? Obviamente tiene que estar preocupada por el colegio, tiene que estar ahorrando para la universidad, por ejemplo, pero al mismo tiempo quiere una casa propia. Sí. ¿Qué pasa en ese caso? Mira, lo primero, Brian, y volvemos, porque aquí la ecuación es una y es sencilla, pero seguimos hablando de estabilidad mínima. Un minifondo, deudas organizadas y gastos bajo control. Sin eso, cualquier plan de vivienda se vuelve un peso más en la vida que realmente esa ilusión. Entonces necesitamos reducir fugas y ordenar el gasto familiar. Okay. Porque no se trata de renunciar a la calidad de vida, sino de evitar que lo variable se coma todo el ingreso. Mira, a veces son pequeñitos detalles. Comida por fuera, transporte duplicado, esas cosas comienzan a pesar. Ok. Diego, y te traigo un tercer caso. Vámonos a la otra cara de la moneda. Ya hablamos de una pareja con niños. Ahora, ¿qué le dirías, por ejemplo, a un profesional joven con un salario estable? Si estamos hablando de un joven que está saliendo, y voy a pensar en alguien a los 23, 22 años, que sale a desarrollar su carrera profesional, que en lo posible evite las deudas, que procure priorizar el ahorro pensando en un retiro temprano.
De hecho, hay jóvenes, Brian, que ya se están retirando a los 40 años. Wow. Y cuando estoy hablando de retirarse a los 40 años es que ya han logrado estabilidad financiera. Hay una ecuación, quiero abrir un paréntesis, no recuerdo si lo hemos dialogado en otros episodios, pero si tú quieres lograr independencia financiera, tienes que multiplicar tu gasto actual por 25 años. Okay. Y cuando tú logres ahorrar esos 25 años de tus gastos mensuales, logras estabilidad financiera. O logras libertad financiera, es lo que quiero decir, ¿ok? Y ahí entonces ya te dedicas, y muchos quieren ir a viajar por el mundo, y lo vemos mucho en estas generaciones actuales, sí. Jóvenes que quieren conocer el mundo, jóvenes que quieren prestar un servicio social, que quieren dedicarse a temas de desarrollo, ¿ves? Entonces, hay que priorizar ese retiro temprano, lo que significa ahorrar, ¿ok? Porque desafortunadamente mucho muchacho sale con su primer empleo, ya quiere lograr la misma calidad de vida de sus padres que tienen 30, 40 años trabajando. Sí. ¿Ok? Y lo mejor o la mejor edad para construir libertad es precisamente esa. ¿Ok? Los primeros 30 años o antes de los 30 años más bien y no después de los 40. Muy interesante eso, Diego. Y te traigo un último caso. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que está con sus padres ya mayores y los debe apoyar? Pues aquí este es un tema bien como complejo, interesante de dialogar, Brian. Primero, tu estabilidad. Okay. Así como cuando vamos en el avión, ¿verdad? Que nos están haciendo la demostración de seguridad. Necesitas tú ponerte la mascarilla de oxígeno antes de poder auxiliar a la persona que está al lado. Okay. Porque si tú no tienes estabilidad, en algún momento te vas a quebrar y no vas a poder seguir apoyando. ¿Ok? Entonces, primero tu estabilidad, luego apoyas. Porque si tú te caes, se terminan cayendo todos. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, responsables, pero responsables en una visual de 360 grados. Muy interesante todo eso que acabas de decir, Diego. Pero ven, siempre hablamos o siempre hemos hablado de la ansiedad o la preocupación que nos da el tener muchas deudas, ¿cierto? Pero casi nadie nos menciona que también podemos caer en ansiedad y en preocupaciones por las metas que tenemos, ¿sí? ¿Cómo podemos manejar esto? Y mira, tú lo has dicho muy bien, Brian, y yo quiero retomarlo desde ahí, y es que la ansiedad no viene por tener muchas metas, sino que viene por creer que las tienes que cumplir todas al mismo tiempo, ¿ves? Fíjate que eso conecta de hecho mucho con los muchachos que recién salen al mercado laboral y ya quieren tener resultados exponenciales, pero necesitamos vivir el proceso. Y realmente querernos volar etapas es el verdadero enemigo, llenarnos de metas. Si te has dado cuenta, Brian, siempre me gusta hablar de una sola gran meta, una sola gran meta audaz. Ahora, cuando el cerebro siente que hay 5 incendios al mismo tiempo, entra en modo de supervivencia. Es decir, entra en modo bloqueo. Te cansas más rápido. Tienes sensación de fracaso aunque estés avanzando, porque claro, está la desilusión de que aunque una meta vaya bien, hay 4 que no están funcionando. ¿Okay? Entonces, las decisiones que tú vas tomando en el camino se vuelven absolutamente pesadas y por eso resulta muy liberador entender que necesitamos priorizar y que priorizar no es renunciar, es realmente una estrategia. Este año seguramente muchas personas hicieron 5 o 6 propósitos importantes y seguramente algunos ya los abandonaron, otros se habrán quedado con una sola, otros ya se sienten agotados porque claro, se pusieron un desafío demasiado alto, ¿no? Y hay una estadística ya de hace algunos años de la Universidad de Scranton que dice que solo el 8% de las personas logra sus propósitos, es decir, un 92% de índice de fracaso, ¿ves? Wow. Entonces, necesitamos ser más estratégicos. Necesitamos aprender a identificar a qué necesito decirle no, ¿ok? Porque priorizar es decidir hacer las cosas en el momento correcto. Y aquí se viene lo más interesante de esto. Cuando tú eliges una sola meta, solo una, el cerebro descansa, ¿ves? Baja el ruido interno y el proceso comienza a acelerarse porque toda tu energía, toda tu fuerza se concentra en darle foco a lo que es realmente más importante en ese momento, ¿ok? Porque al final, Brian, y si hablamos de la biología de la mente humana, nuestro cerebro está diseñado para avanzar una cosa a la vez. Ese cuento del multitasking, ni las mujeres ni los hombres, ninguno de los dos. Porque si estamos persiguiendo 5 metas, estamos avanzando 0. ¿Ves? Cuando avanzamos en una, avanzamos en serio. Ahora, ¿cómo se maneja esa ansiedad en la práctica? Sería la pregunta, ¿no? Exacto.
Pues aquí se viene algo sencillo, pero súper poderoso. Y esto no es nuevo. La meta del 1%. Otra vez. Porque es que queremos ayudarlos a entender de que todo es más sencillo de lo que parece, de que no tienes que hacer cosas absolutamente extraordinarias, sino que tienes que hacer pequeños movimientos, pero que tú puedas sostenerlos en el tiempo. Y que ese 1% de hoy se suma al 1% de mañana. Y esto también suena repetido, pero es muy relevante, es lo que nos va a permitir en un periodo de un año ser 37 veces mejores. Wow. ¿Te gustaría ser 37 veces mejor al 31 de diciembre de este año, Brian? Pero por supuesto. Es que hasta 5 veces mejor ya es suficiente, ¿cierto que sí? Entonces, se trata no de crecer necesariamente un 20% diario, sino de darle un giro a nuestra vida que no es precisamente decir este mes me reorganizo. No. Por ejemplo, si tu meta es pagar una deuda, haz un abono extra pequeño. Acuérdense que en algún episodio anterior hablábamos de ese crédito hipotecario de 100 millones de pesos con una tasa del 12%, con una cuota mensual de 1.200.000. Si yo solo le abono 12,000 pesos adicionales constantemente, termino de pagar ese crédito año y medio antes, 18 meses antes. Y eso puede sonar pequeño, pero es que contra 12,000 pesos es algo que es bastante relevante. Tú salir de tu crédito hipotecario un año y medio antes es un ahorro significativo, porque ahora sí multiplica 1.200.000 por 18. Claro. ¿Ves? Ahí está la enorme diferencia. Entonces, esto aplica en todos los contextos, ahorrar. A veces decimos, yo voy a ahorrar 50,000 pesos, pero cuando yo digo en un año solo voy a tener 600. Sí, pero resulta que llega diciembre, no fuiste intencional y ya no vas a tener esos 600 sencillamente porque nunca empezaste. ¿Te das cuenta? Así es. Y si pues son 100,000, ya son 1.200.000. O en qué periodo de tiempo voy a ahorrar que me permita realmente recibir algo importante. Así que es irnos, además, Brian, y creo que lo conversábamos, sí, hace 3 episodios atrás, ¿no? O 2 tal vez, y hablábamos de celebrar esas pequeñas micro victorias que vamos logrando en el tiempo. Diego, pero bueno, tenemos la otra cara de la moneda. Ajá. ¿Cómo sé si yo voy bien si solo trabajo en una meta? Porque avanzas, Brian. Quien persigue 5 metas no progresa en ninguna. Es así de sencillo, ¿no? Diego, muy interesante esto que acabas de plantear. Diego, tú siempre me das gusto con los mapas. Ah, ok. Sí. En este caso, pues no me trajiste un mapa, pero me trajiste una brújula. Ok. Sí. Que es lo que nos da dirección hacia dónde ir. Una brújula financiera. ¿Trajiste? Ok. ¿Sí? Sí. ¿Con qué podemos cerrar el episodio de hoy y la temporada? Ok. Pues mira, precisamente para concretar un poco más el episodio, ¿no? Lo primero, como brújula, es que nuestras metas no compiten entre sí. Ok. Compiten contra nuestra falta de claridad. Yo no sé si alguna vez has tenido una experiencia, Brian o Carlos, de polígonos. No. Ok. Si tú vas a apuntarle a la diana, pues tú necesitas enfocarte, ¿no? Sí. Y concentrarte exclusivamente en ese punto más pequeño, en el punto blanco, en el punto central de esa diana. Sí. Porque si tú comienzas a mirar todo el entorno, entonces va a ser muy difícil que realmente le des o no a ese gran objetivo, ¿ok? Entonces ahí estaría lo primero. Algo en lo que podamos mirar, pero de manera muy concreta. Voy a meter aquí temas románticos, ¿no? Alguien decía que el amor o estar enamorado de alguien es como cuando tú miras una fotografía y se te olvida el resto de la gente alrededor. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando tú ves a tu pareja, te encuentras con ella, pues puede haber cualquier cantidad de personas alrededor, pero tú solo estás enfocado en esa persona. Así con las metas, enfocarnos realmente en una sola cosa para que no compita entre sí nuestra mente o no sea nuestra propia mente compitiendo con ella misma por definir objetivos. Lo segundo es que no necesitas más dinero. Y esto es clave, Brian. Necesitas una prioridad madre. ¿Ok? Define cuál es esa gran meta audaz. Eso que quieres lograr, eso que te va a generar esfuerzo, que te va a exigir, por lo cual vas a tener que pagar un precio. Sí, claro que sí, porque todo lo que vale la pena en la vida, siempre decimos es cuesta arriba, pero ¿cuál es esa gran prioridad? ¿Qué es eso tan grande en lo que estás enfocado este año que quieres lograr, que incluso, y creo que también lo decíamos en algún episodio, cuando se materialice, solo Dios pueda recibir el crédito. A ese tamaño de metas. Wow. Y lo tercero es que cuando tú te ordenas, todo cambia.
Necesitamos definir prioridades. Necesitamos hacer, y ustedes me escuchan mucho mencionar esto, pero hizo la diferencia en mi vida, hacer que lo más importante sea lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? ¿Tu paz? ¿Tu relación con el dinero? ¿Tu relación con tu pareja? ¿Tu relación con Dios? ¿Tu futuro? ¿Qué es eso que es supremamente importante en este momento, que va a ser esa brújula que te va a conducir? Hemos hablado en esta temporada, Brian, de ser administradores, ¿ves? Y para mí la administración es esa brújula, porque ya te permite a ti entender que tú estás... todo lo que tú tienes alrededor tuyo, tu esposa, tu esposo, para la señora que nos escucha, para nuestros hijos, no son propiedad nuestra. ¿Ven? El dinero que tenemos, tu empresa no es tuya. ¿Ves? Cuando comenzamos nosotros a ver que estos son recursos que nos entregó el cielo para que nosotros los administremos, pues vamos a empezar a ver las cosas de una manera distinta. Y así vas a ser capaz de administrar tanto 1 millón de pesos como 10 millones de pesos con la misma eficiencia. Diego, y yo creo que con esa brújula financiera podemos dar por terminado el episodio de hoy. Diego, quiero agradecerte por todos estos meses, estos días de trabajo aquí en la radio. La hemos pasado muy bien y creo que esta tercera temporada, digamos que nos conectamos mucho más y aprendimos de pronto cosas que a veces dejamos de lado en el mundo de las finanzas. Sí, esas cosas que se nos hacen tan de rutina del día a día que ya dejan de ser importantes, ¿no? Exacto, así es. Pero bueno, menos mal que las trajimos a colación acá. Y también quiero darle un agradecimiento muy especial a nuestro productor, a Carlos Polo, que bueno, él no tiene micrófono para despedirse, pero él siempre ha estado aquí muy juicioso, que yo nunca lo veo, porque siempre me tapan 2 pantallas, pero yo siempre lo veo ahí moviendo botones, subiendo, bajando, y es el responsable de que todo eso salga con la mejor calidad. Así es, Carlos. Muy, muy agradecidos contigo porque además nos haces agradable el espacio, ¿verdad? Y es cierto que parte de la mención que nos hacen muchos de nuestros oyentes es la calidad del audio, la calidad de la producción, y eso naturalmente no sucede solo. Y a ti, Brian, también muchas gracias. Yo la verdad la he pasado muy bien contigo, hemos aprendido juntos, me has traído unos tips que también han resultado muy interesantes y además que son espacios que nos disfrutamos, que esperamos que también nuestros oyentes se hayan disfrutado al máximo, porque este es el objetivo al final, ¿no? Y es agregar valor. Así es. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este viaje tan bonito. Y por último, los invitamos a compartir este episodio con sus amigos, con sus compañeros y por supuesto con su familia. Si te gustó, déjanos 5 estrellas. Este podcast es una coproducción de AWR Colombia y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Unión Colombiana. Estamos disponibles en Spotify y en el canal de YouTube de la cooperativa como Finanzas en Comunión. Gracias por ser parte de esta comunidad que elige crecer con propósito.